Muy buenas tardes, señores periodistas. Un saludo a ustedes y a través de ustedes a toda la ciudadanía. El Consejo de Ministros, que ha sido muy prolongado el día de hoy, ha abordado temas muy importantes para el país y urgentes, como por ejemplo son las acciones que se han acordado para enfrentar al dengue y al sarampión. Debo anunciar que mañana se va a declarar en emergencia sanitaria a 20 regiones del país durante el plazo de 90 días, esto por el tema del dengue. Y como parte de las acciones frente al brote del dengue, el Ministerio de Salud, como lo explicará el señor ministro, ha trasladado a un contingente de médicos especialistas a distintas partes del país y se ha adelantado la entrega de medicamentos. En consecuencia, estamos haciendo frente de manera responsable al fenómeno del dengue y sobre todo con respuestas adecuadas de carácter médico. Igualmente, se ha declarado el estado de emergencia frente a las lluvias en más de 100 distritos del país y en 17 regiones por el impacto de daños que se han producido por las precipitaciones pluviales. Esta norma, que es un decreto supremo, servirá para mitigar y colaborar con las autoridades regionales y locales en enfrentar las consecuencias graves en algunos casos que ha traído las lluvias, que en este caso se han presentado en el sur. Igualmente, nosotros, como lo va a informar la señora ministra de Educación, hemos tratado largamente respecto al buen inicio del año escolar. Se han hecho coordinaciones muy eficientes con el Ministerio del Interior, el MIDIS y los otros sectores para garantizar que los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes puedan tener el inicio de un año escolar exitoso, sin contratiempos y sobre todo con una infraestructura lo más adecuada posible. Sabemos los problemas que de manera estructural tiene la infraestructura educativa en el país, pero el gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos para que esta situación cambie. Igualmente quiero aprovechar la oportunidad para hacer un anuncio. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de urgencia que contiene medidas extraordinarias para asegurar el abastecimiento de combustible y mejorar la gobernanza en Petroperú. Y estas medidas, como lo explicarán acá los señores ministros, incluyen varias decisiones que se han tomado. En primer lugar, se van a establecer algunas garantías para capital de trabajo y ampliación de las garantías para asegurar el abastecimiento de Petroperú. Esto no es un dinero en efectivo, no es capitalización, sino es una manera de asegurar el abastecimiento de combustible en el país. Se va a recomponer de manera inmediata el directorio de Petroperú y FONAFE en un segundo momento elegirá un directorio profesional. Esto con el objetivo de, sin hacer alusiones directas a ningún directorio en particular, se tiene que mejorar la gobernanza de esta importante empresa pública. Igualmente, se han aprobado una serie de medidas de austeridad de manera inmediata, referidas a la disciplina y calidad del gasto y en relación también al flujo de caja proyectado para los próximos 5 años. En consecuencia, Petroperú, que es una empresa muy importante para el Estado, para el gobierno y sobre todo para los que menos tienen, porque son los directamente beneficiados o afectados por la movilidad del precio del combustible, continúa siendo una empresa estratégica, pero va a tener una reestructuración integral que, lo repito, va a contar con la intervención permanente, no solamente del Ministerio de Energía y Minas, sino también de FONAFE y del Ministerio de Economía. A continuación, para explicar estas medidas, doy el uso de la palabra al señor Ministro de Economía. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Premier. Como usted bien mencionó, hemos planteado un decreto de urgencia el día de hoy y se ha aprobado en el Consejo de Ministros, en el cual se reestructura Petroperú, yo diría, en su integridad,
porque se están planteando un cambio en la gobernanza, un cambio en los directores, un apoyo financiero, porque en estos momentos el gran problema de Petroperú no es la falta patrimonial o una solvencia patrimonial, lo que pasa es que atraviesa un enorme problema de liquidez, pero el Estado lo que ha aprobado el día de hoy es darle una fuente de financiamiento con garantía soberana que sea más económico a través del Banco de la Nación. Yo creo que con este alivio financiero que se le está atendiendo a Petroperú, más el cambio total en la gobernanza de esta institución, más las normas de austeridad que se le está planteando, esta empresa va a volver a ser lo que siempre ha sido, una empresa solvente, una empresa que sea el orgullo de todos los peruanos. Gracias. El señor Ministro de Energía y Minas. Gracias, Premier. En efecto, se ha hecho un profundo análisis en el gabinete ministerial y se han analizado las causas y también cuáles son las consecuencias de este rescate. Queremos que Petroperú recupere su prestigio, recupere la inversión realizada y el directorio independiente de profesionales determinará más herramientas de gestión moderna para que la empresa nuevamente muestre sus resultados en azul. Como todos sabemos, la inversión ya está hecha. Ha sido años que no se ha producido y también el COVID y otros fenómenos que han afectado para que hoy esté en esta situación. Así que ha sido un largo debate de todos los ministros y hoy se va a emitir el decreto de urgencia que ha anunciado el Premier. Pero no es gratis. Siempre hay que hacerlo mejor porque Petroperú es nuestra empresa, es la empresa peruana. Y que esta empresa peruana no debe perder, más bien debe ganar. Gracias. Gracias, ministro. Aprovechando que el micro está a este nivel, el ministro de Salud. Buenas tardes, amigos y amigas. Para informarles que al día de hoy, 26 de febrero, tenemos ya acumulados 31.364 casos de dengue en todo el país, de los cuales se han confirmado 17.965. Lamentamos el fallecimiento ya de 32 compatriotas confirmados por esta enfermedad, esta causa, y hay 8 fallecidos más que están en proceso de investigación. Como ya lo había anunciado la Organización Mundial de la Salud hace algunos meses, el año pasado, este año iba a ser un año catastrófico para América Latina en cuanto a dengue se refiere, porque la inusual ola de calor y la ausencia de invierno en el último año ha generado un panorama perfecto para la propagación de esta enfermedad. A pesar que nosotros hemos planteado un plan regular para este año con un presupuesto cercano a 108 millones, de los cuales 91 millones desde el 1 de enero de este año están en el presupuesto institucional de apertura de las regiones, ha habido dificultades en la ejecución de estos presupuestos por parte de los gobiernos regionales, de las direcciones regionales de salud. Estamos dándole el acompañamiento técnico administrativo y estamos rompiendo esos candados administrativos que no han permitido elevar su nivel de ejecución. En esa línea, confiamos que en las próximas semanas se debe ejecutar el total del presupuesto asignado y se va a ver mucho más potente la intervención a nivel del control vectorial, a nivel del control larvario, domicilio por domicilio, en las regiones más afectadas, intensificando también un plan de comunicación para mejorar la colaboración por parte de la población, con la declaratoria de emergencia que el Premier acaba de anunciar, que mañana se dará
para 20 regiones del país por parte de este gobierno. Se va a transferir más presupuesto en las semanas siguientes para poder enfrentar de mejor forma esta enfermedad en regiones. Vamos a seguir dando el acompañamiento técnico y vamos a también dar la asistencia con nuestros recursos especializados para combatir esta enfermedad. Y pedimos desde aquí en nombre del gobierno a la población de las zonas afectadas, sobre todo, que permitan ingresar a sus domicilios para realizar la fumigación, que es el control vectorial para el zancudo adulto, que generalmente está dentro de la casa, que nos permitan también entrar a sus domicilios para hacer el control larvario, es decir, los huevitos y las larvas que están en sus floreros de la sala, en sus maceteros, allí en los patios, en las azoteas. Si no colabora la población y sigue habiendo una alta resistencia, que en algunos casos llega hasta el 40%, va a ser difícil que podamos vencer a la enfermedad. Agradecemos incluso la presencia de algunas empresas privadas que se están sumando a esta causa, porque esa es la forma de poder vencer al dengue. Unidos todos, con su gobierno, en los 3 niveles, la población, los medios de comunicación y toda la empresa privada. Esa es la cruzada que hemos emprendido de este gobierno, a la que esperamos todos se sumen para no seguir lamentando más muertes y más dolor. Muchas gracias. Gracias, ministro. La ministra de Educación. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todos. Señalar que estamos próximos al inicio del año escolar. El 1 de marzo, muchas instituciones educativas privadas están retornando a las aulas y más de 6,5 millones de estudiantes retornarán el día 11 de marzo. Varias veces nos han preguntado si se va a cambiar la fecha se mantiene, solamente hay 2 regiones que van a confirmarlo y estaremos a la expectativa de cómo están los fenómenos climatológicos, que son Ica y Moquegua. Por otro lado, señalar que se está trabajando fuertemente para la mejora de la infraestructura y su mantenimiento. Desde aquí volvemos a hacer un llamado a los directivos que están a cargo para que puedan implementar con los presupuestos que se les ha dado oportunamente y dar las mejoras necesarias a cada institución educativa. En estas 2 semanas que vienen, faltando para el inicio del año escolar, la señora presidenta estará inaugurando casi 12 colegios, instituciones educativas nuevas, que creo que esto es algo que hay que resaltar, porque el esfuerzo del gobierno para poder mejorar la infraestructura y brindar mejores condiciones de educabilidad es algo que es una prioridad y que se está trabajando permanentemente. A lo largo del tiempo hemos podido ver cómo en diferentes gobiernos que han durado 2 años han construido 40 escuelas en 2 años de gobierno, otros que han durado 5 años han construido 43 escuelas, y así podría seguir enumerando diferentes características y el esfuerzo que se ha hecho. Sin embargo, durante 2 años, este gobierno, solo en 2 años, inaugurará más de 80 instituciones educativas, sin contar las que en 2025 también se inaugurarán. Por otro lado, señalarle a los padres de familia no solamente la necesidad de su compromiso con la educación de sus hijos, que ellos acudan a la escuela, que no falten, que lleguen temprano, que sean acompañados por sus padres en la medida de lo posible y, por supuesto, que sepan también que en coordinación con el Ministerio del Interior habrán policías cuidando a la entrada y a la salida del inicio del año escolar a lo largo del año para poder garantizar la seguridad de nuestros niños. Pero necesitamos también que los padres de familia organizados estén presentes y nos ayuden también en la seguridad de todos y cada uno de nuestros niños. Por otro lado, señalar que los materiales educativos ya están en un 58% en las instituciones educativas y en las próximas 2 semanas estaremos completando el 100% de los materiales en cada escuela para que los niños, niñas y adolescentes puedan contar con ellos oportunamente. Bueno, eso es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias. Gracias, ministra. La ministra de Vivienda. Muy buenas tardes. Gracias, Premier. Anunciar que con respecto a las lluvias que han venido afectando tanto el sur del país como el norte del país, desde el Ministerio de Vivienda hemos respondido rápidamente y oportunamente, tanto en la región sur como en la región norte. De hecho, hemos estado desde tempranas horas de la mañana siguiendo y respondiendo al caso de Iñapari y de Purús. En el caso, quiero hacer un zoom en el caso de Tumbes y Piura.
El despliegue que ha hecho el Ministerio de Vivienda ha sido en apoyo a los gobiernos subnacionales. Y permítame, quiero ser clara y enfática, por este nivel de emergencia, el primer anillo de respuesta la tienen los gobiernos subnacionales, los municipios distritales, los provinciales y los gobiernos regionales. Sin embargo, por disposición de la presidenta y en todo momento hemos estado desde el Ejecutivo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa, Midagri, acompañando esta respuesta a los alcaldes y a los gobiernos subnacionales. Hemos dotado tanto los ministerios y se han firmado convenios con los gobiernos subnacionales. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda tenemos convenios con casi todos los distritos del norte, a los cuales hemos dotado de maquinaria, de motobombas y todo lo necesario para que ellos puedan actuar rápidamente. Y aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todos los alcaldes distritales, provinciales y gobiernos regionales a atender a su población. Nosotros siempre estaremos acompañarnos en ese proceso, dando toda la asesoría técnica y la maquinaria disponible. Voy a hacer un pequeño resumen. En el caso de Piura, hemos intervenido en más de 30 acciones. Tenemos 366 maquinarias, vehículos y equipos, 8 SARES que han funcionado correctamente y hemos logrado evacuar 9.500 metros cúbicos de agua a través de los SARES y de los trasvasadores, y esto ha tomado en promedio 2 horas, cuando antes, y sin ir muy lejos, el año pasado, este agua permanecía estancada durante días, véase semanas. Hemos logrado también descolmatar 20 kilómetros de drenes y quebradas, que por cierto eran función asumida desde el año pasado por los gobiernos subnacionales, y no voy a continuar porque es bastante detallado. En el caso de Tumbes tenemos 81 maquinarias disponibles y hemos tomado acción en 21 intervenciones. Con respecto al SARE del Beso, funcionó el sistema que habíamos previsto, se trajeron 2 motobombas de alta potencia de 8 pulgadas y se logró evacuar esa zona que siempre se inunda en menos de 2 horas. Lamentablemente, el gobierno regional que tenía a su disposición esas 2 motobombas no actuó con la diligencia que se requería. Asimismo, en el caso de Tumbes, yo quisiera señalar, ha habido varias manifestaciones, ha habido problemas en el abastecimiento de agua porque el río Tumbes venía muy cargado y el nivel de turbiedad no permitía que la planta potabilizadora funcionase correctamente. En el caso de la PETAT Los Cedros, que abastecen los distritos de La Cruz y Zorrito, tiene un canal colmatado y ya se está trabajando en su recuperación. Y en el caso de Pozo Barranco, que alimenta la zona de Punta Sal y Canoas, la línea de impulsión ha sido afectada. En el transcurso del día ya se ha reparado y se está regularizando el servicio. Quiero señalar también, se ha hablado ampliamente del no funcionamiento de uno de los SARES gestionados o elaborados por el Ministerio de Vivienda, el de 5 Esquinas. Quiero ser clara y enfática, el SARE 5 Esquinas ha funcionado, al igual que el de La Molina 2. Lo que sucedió es que, dado que había una obra inconclusa por parte de la Municipalidad Provincial y un problema afirmado del terreno, se erosionó parte de la entrada en la zona este, pero el SARE no ha sido afectado en su funcionalidad y ha servido como se había previsto. De hecho, hay fotografías, hay videos del agua siendo evacuada al dren Pajaritos. La información que está circulando hoy es de obras inconclusas por parte de los municipios que recibieron en su momento el dinero directamente desde el Ministerio de Economía. Las obras del Ministerio de Vivienda están concluidas, estamos reforzando en algunos casos la cimentación, pero están funcionando como había sido previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Debo mencionar también la activa participación de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego,
Jennifer Contreras, quien estuvo trabajando también con las autoridades en Tumbes. Por favor, con mucho gusto, si tienen algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Lizeth Ramos, Radio Nacional. Ministro, Premier, queremos conocer la posición del Ejecutivo ante la posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, dado que en el Congreso ya se tendría los votos necesarios para inhabilitar a los magistrados. ¿Es esta una clara afectación a la institucionalidad democrática, dado a que es un órgano que paralizaría sus investigaciones pendientes, entre ellas la investigación que sigue la fiscal Patricia Benavides? También la posición del Ejecutivo frente a una declaratoria de emergencia del Ministerio Público que precisamente viene del Parlamento Nacional. Y por último, sí nos podría mencionar las acciones del Ministerio del Interior en torno a una amenaza que estaría recibiendo una fiscal, la fiscal de Tacna, fiscal antidrogas de Tacna, Amelia Mamani, quien ha mencionado ser víctima de extorsión por parte de delincuentes de la organización del Tren de Aragua. Ella ha indicado que ha solicitado protección a la Policía Nacional a través del Ministerio Público, pero esta no habría llegado. Por favor, su posición. Gracias. Sí, con mucho gusto. Sobre la Junta Nacional de Justicia, el gobierno desde el inicio manifestó su posición clara de defensa de la independencia de los organismos constitucionalmente autónomos. En la Constitución existe una constelación de órganos que tienen funciones específicas y de rango constitucional. El Congreso tiene las facultades, evidentemente, de iniciar estas investigaciones. La votación que se ha producido hoy día en la Comisión Permanente, bueno, es una votación en la que han participado los grupos políticos y ha habido claramente una decisión en un sentido de la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como Ejecutivo, hubiéramos preferido que esta confrontación no se dé. Sin embargo, estaremos atentos y le haremos seguimiento al debate que seguramente en las próximas semanas se abrirá sobre el mismo asunto en el Pleno. Sobre el tema de la autonomía del Ministerio Público es lo mismo. Hemos respaldado al señor fiscal de la Nación en el mensaje en el que reclama se respete esta autonomía constitucional. No olvidemos que el Ministerio Público es un órgano de vital importancia, sobre todo en la persecución del delito y en la averiguación de la verdad de la que todos los funcionarios públicos tienen que dar cuenta. En consecuencia, también el gobierno defiende por principio constitucional la independencia de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, como defendemos evidentemente la independencia y el rol fiscalizador del Congreso de la República respecto a los actos de Poder Ejecutivo. En relación a las garantías presentadas o solicitadas por la señora fiscal, no he tomado conocimiento de las mismas y trasladaré inmediatamente este pedido al ministro del Interior. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todo. Para Willax Televisión. La consulta en principio para el ministro Arista, ministro de Economía. Por los chats que han salido a la luz pública, tiene la prensa hace muchos días, 25 de enero, el exministro Egmer Trujillo y el señor Carlos Revilla Loaiza conversan, ¿no? Carlos Revilla, que está con pedido de prisión preventiva por el caso de los intocables. El señor conversan y le dice: Carlos, ¿qué sabe de los cambios de ministros? Mi paisano Arista dice que ya le llamó Tarola y que de todas maneras asume el MEF. Le contesta: sí, ayer me dijiste, Norton, que sí asume Arista, que ya solucionó el problema familiar. El problema familiar, le dice Trujillo, todavía no está resuelto. Él está en Amazonas y su esposa está en Lima. La consulta para el señor Arista en áreas de la transparencia: ¿cómo es que estos dos personajes conocen tantos pasajes de su vida y, por supuesto, personajes implicados en el caso de los intocables? Y cómo nació esa amistad, ¿no?, con ambos personajes, o por lo menos con Egmer Trujillo, y si con Trujillo tiene algún vínculo político en Amazonas, en su región actualmente, ya que usted fue gobernador. Solo como consulta. Si me permite, mire, en ese caso, cuando hacen alusión al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, no se ha producido esa conversación. En consecuencia, yo desmiento absolutamente esa especulación. Pero le voy a dar paso al ministro también para que amplíe la respuesta. Gracias. La última vez que yo vi a Egmer Trujillo fue en un viaje que hizo, en ese entonces era presidente Vizcarra, a Puno, en el lago Titicaca, y yo era jefe de gabinete del ministro Tuesta. Y esa fue la última vez. Y desde ahí no he vuelto a tener un diálogo
ni por chat, ni por WhatsApp, ni telefónico, de ningún sentido. Y todo lo que él dice, no sé, pues, ¿de dónde lo habrá sacado? Yo nunca he comentado que el premier me ha llamado porque en verdad nunca me ha llamado. Y sobre los líos familiares, me ha metido en un problema familiar con ese chat, pero en verdad no sé. Habría que preguntarle yo a usted que tenga la oportunidad, pregúntele si es verdad o si es mentira. Yo niego totalmente que haya tenido algún diálogo con Edmer. Como le digo, no lo he visto hace ya muchos años a él, ¿no? Gracias. Sí, la siguiente pregunta, por favor. Solo lo de Petroperú, ¿podrían aclarar cuándo va a ser? Lo de Petroperú, bueno, como lo dije, se ha anunciado es un decreto de urgencia que mejora la gobernanza de la institución y que va a tomar decisiones sobre la composición del directorio, o sea, 15 días a partir de mañana que se publica el decreto de urgencia para convocar un nuevo directorio. Este directorio va a tener claramente una vocación de independientes. Queremos profesionales que ingresen a gobernar Petroperú con la vocación de la reestructuración, por supuesto el respeto al mandato de esta empresa, que es muy importante, sobre todo en el mercado de los combustibles y del precio de la gasolina, ¿no? Y también, como lo hemos dicho, se van a dar una serie de decisiones y de garantías, no plata fresca, garantías que permitan asegurar el abastecimiento. Entonces vamos a ir poco a poco. Como lo han expuesto hoy día los señores ministros, el objetivo es que a fines de año e inicio del próximo el flujo sea positivo en esta empresa. Ok, muy buenas tardes, Premier, y de igual manera los ministros. Miriam Torres, La República. La siguiente pregunta justamente es para el ministro de Economía, José Arista. El próximo 19 de mayo vence el contrato del lote más importante del noroeste del país. Estamos hablando en este caso del lote X. Asimismo, ante esta situación, la Ley Orgánica de Hidrocarburos señala que se debe revertir el Estado peruano Perupetro y decidir quién llevará en este caso dicha licitación. La pregunta es la siguiente: ¿Petroperú en este caso tendrá algún tipo de participación, aunque sea minoritaria, o se han decantado por una licitación internacional? Si podría ser claro, por favor, en dicha información. Muchas gracias. Sí, le voy a pasar con el ministro Mucho, que es el encargado de ese sector, por favor. Sí, en efecto, la continuidad y la licitación y el encargo de los lotes petroleros corresponde a Perupetro. Es la entidad encargada de licitar, de promocionar la inversión de los lotes petroleros. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, ministros. Estamos en directo para RPP Noticias. Me permite incidir sobre Petroperú, es decir, no se va a otorgar este subsidio económico que había solicitado inicialmente. Y si me permite otras preguntas adicionales, próximamente va a dejar de funcionar el corredor morado. Directamente ellos han señalado que es a causa de una deuda. Desde el Ejecutivo, desde el MMTC, ¿van a poder pagar esta deuda a fin de evitar la suspensión de este servicio? Y referente a lo que también se ha difundido en relación al caso de la esposa del ministro de Salud, ¿usted entregó el CV a Heidi Juárez, como ella señala, para de alguna forma influir en su contratación cuando usted fue asesor? Gracias. Bueno, sobre lo de Petroperú, nuevamente, se trata de un sistema de garantías que el Ministerio de Economía y Finanzas va a otorgar para asegurar el funcionamiento de la institución. Pero también quisiera regresar sobre un tema que es muy importante. En la norma aparecen claramente una serie de disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto e ingreso del personal. Lo que queremos es profesionalizar una institución que, como todos hemos sabido, en tiempos pasados ha sido coto de intereses políticos, para no hablar de corrupción directamente en algunas gestiones anteriores. Así que queremos trabajar intensamente en la reestructuración de esta empresa para poder conseguir aquello que todos los peruanos queremos, que la inflación no suba la inflación por efectos del combustible, del alza de combustible, y sobre todo que sea una empresa pública eficiente, y así va a ser, porque el esquema que se ha planteado en Consejo de Ministros, mañana ustedes lo conocerán en el peruano, contempla todas estas posibilidades.
¿Y hay otra pregunta? Sí, se le hizo el ministro, solo para precisar, o sea que no se va a dar este subsidio económico como se había solicitado. No, no es subsidio, no es subsidio, no se va a subsidiar. Ya se subsidió demasiado tiempo a Petroperú. Lo que vamos a hacer acá, ministro, por favor, ministro de Economía. Sí, Premier, muchísimas gracias. No, yo quería enfatizar nada más la idea de que no hay ningún subsidio, no hay ninguna capitalización de deuda, ningún aporte patrimonial. Lo que existe es una garantía a través del Banco de la Nación para que consiga la liquidez suficiente para que pueda pagar a los proveedores de tal manera que no quedemos desabastecidos en el combustible. Eso es básicamente nuestro objetivo, así de cortísimo plazo. De un poquito más de plazo ya es obtener ya números en azules de esta empresa, ¿no? Y todo eso pasa por decisiones en el cual exista una reestructuración total de la empresa, pasando por el cambio en la gobernanza. Eso era lo que quería enfatizar. Sí, sobre el corredor morado. Hoy día lo hemos visto en el Consejo de Ministros. Se ha presentado un informe. Usted dice que existe una deuda y estamos viendo qué tipo de deuda es, quién la firmó. Me dicen que había un amigable componedor, pero el problema central de este tema es el siguiente. ¿Se tiene que asegurar la transitabilidad del servicio público eficiente? Sí. ¿Se tiene que hacer buen uso de los recursos públicos para el pago de supuestas deudas? También. Y en ese trabajo estamos conversando arduamente, especialmente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes.